Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a un episodio más de nuestro club de lectura del libro Joven Verdadera. Esto es una edición especial del podcast. En esta ocasión todo es diferente porque estamos leyendo juntas este libro. Y si por casualidad estás escuchando y no tenías idea de lo que estaba sucediendo por aquí, aún estás a tiempo porque puedes adquirir tu libro físico o digital en las distribuidoras de Editorial Portavoz, en Amazon. Quiero que sepas que también Portavoz tiene una tienda digital donde puedes descargar ese ebook en el formato que quieras. Así que apresúrate, búscalo y únete a nosotras. Y las que ya están leyendo, pues ya sabrán que hoy vamos a estar concentrándonos únicamente en el capítulo 2. Y ya se darán cuenta, o quizás ya se han dado cuenta, que este capítulo inicia en una reunión en la que yo estaba con alguien muy especial que es mi invitado, con mi esposo Moisés Gómez. Gracias por estar aquí en el closet de nuestra casa. Gracias, Betsy, por la invitación y gracias también a este podcast, el espacio que nos da de poder compartir un poco de esta historia. Y un saludo a todas las jóvenes verdaderas que fielmente están semana tras semana conectadas para seguir conversando acerca de este libro. Gracias, Moy. Tú eres mi invitado favorito. Tú eres mi host favorito. Bueno, antes de que sigamos, porque nosotros podemos hablar y hablar y hablar por horas, Moisés, ¿cuál es la gran idea de este capítulo? El punto de partida en tu jornada para conformar tu vida con la verdad es el Evangelio. Y lo grande del caso, Moisés, es que si nos hubiesen dicho eso hace 10, 11 años, ¿qué hubiésemos dicho? Bueno, que sí, que lo entendemos y que estamos de acuerdo con esa gran idea. El problema era que no teníamos idea de lo que era el Evangelio. O teníamos una idea distorsionada del Evangelio. Y como resultado, una idea distorsionada del Evangelio es una idea distorsionada también de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida y conformemos nuestra vida a la verdad. Y es exactamente de eso que queremos hablar en este momento. Así que no te despegues del dispositivo del cual estás escuchando este podcast porque vamos a hablar de eso a profundidad. Y tú necesitas saber si tú tienes un conocimiento correcto del Evangelio porque todo va a fluir de ahí. Todo depende de eso. Pero antes de que vayamos ahí, yo quiero que le preguntemos a las jóvenes, Moisés, ¿cuál fue su parte favorita de este capítulo? Bueno, me llamó mucho la atención como Betsy resaltaba que Jesús debe ser el centro de una cristiana. Al morir por nosotros, Él nos libró de las cadenas del pecado y nos dio su poder para ser como Él. Me llamó la atención cómo describe que cuando rindo mi vida a Cristo, Él me da una nueva identidad. En Él soy amada y aceptada. Muchas veces me siento insatisfecha porque busco amor y aceptación en los lugares incorrectos, pero Cristo me da de su amor perfecto. Ya no tengo que seguir buscando amor en cisternas rotas. Él saciará mi sed. Lo que más me llamó la atención en el capítulo 2, su tema, de hecho es una pregunta. ¿Cómo me cambia la verdad? Se encuentra en la página 43 cuando un subtema contesta esta pregunta. Todo cambia. Y aquí Betsy desarrolla diciendo, esta es la verdad, todo cambia, pero aún como creyentes muchas veces sentimos que así no va, que somos débiles, que somos guiadas y respondemos nuestros sentimientos. ¿Este es un problema de la verdad que no funciona? No. Es un problema de nosotros que no nos hemos llenado de esta palabra. Y esto es lo que me reta y es una verdad que traigo a la mente cuando me siento débil. La palabra es fiel, la palabra cambia. Ocupo llenarme de ella. Gracias, chicas. Me encanta saber que están leyendo el libro. Nos encanta leer sus mensajes directos, sus correos. Síganos retroalimentando de cómo Dios les está hablando, ya sea en las redes sociales o envíennos un correo a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Moisés, vamos a situarnos una vez más en esa sala en la que nos encontrábamos. De hecho, era en la sala de nuestros amigos
Sidel y Eric, la familia Dorrejo, que nos invitaban a su casa para la cena de Acción de Gracias y nos encontramos con, me da mucha risa como le llamamos, el personaje, nuestro amigo Lázaro. Cuéntanos, ¿qué pasaba por nuestras mentes en ese tiempo? Yo creo que algunas jóvenes se pueden identificar. Tú sabes que en ese momento, en el inicio del capítulo del libro, es el momento cúspide de aquella noche. Nosotros estábamos, como tú decías, en esta cena de Acción de Gracia, y era una cena entre hermanos de la fe, incluyendo el pastor Lázaro Sierra, quien en ese momento trajo el tema para hablar de la fe y de nuestras creencias. Los que nos conocen saben que nosotros veníamos de hacer mucho medias, radio, televisión, y que siempre teníamos una opinión, ya sea para debates o para aportar o discutir o enseñar a través de los medios digitales. Bueno, déjenme decirles algo. De hecho, vi por primera vez a Moisés, oigan esto, en la televisión, en un segmento que él tenía en un programa cristiano, y desde ese momento hasta, yo pudiera decir que hasta ese tiempo en el que nos encontramos con Lázaro y Dios comenzó a abrir nuestros ojos, Moisés era literalmente un debatiente en la televisión, en los programas incluso seculares, acerca de la fe. Wow. Y eso lo habla y nos posiciona en una realidad de que nosotros creíamos que abrazábamos y conocíamos la verdad y el evangelio, y estábamos ahí para defender lo que conocíamos. Sin embargo, la profundidad de nuestro conocimiento se limitaba mucho a repeticiones, cosas que habíamos aprendido por tradición, porque otros lo decían, cosas que escuchábamos de nuestros líderes o habíamos leído en el libro, pero que no necesariamente filtrábamos a la luz de la Escritura. Y en aquella noche, pues salió a la luz la profundidad de nuestro conocimiento del evangelio con la pregunta que Lázaro nos hace. Luego de empezar a debatir de la fe, Lázaro ve nuestra profundidad y nos confronta con una pregunta tan directa como este. Él toma su Biblia, me pasa su Biblia y me dice, búscame dónde eso está en la Biblia. Yo te puedo decir que yo he tenido momentos en mi vida donde Dios ha tratado con mi orgullo, y yo creo que ese ha sido uno de los momentos más contundentes donde me he dado cuenta, primero, que no tenía ni las referencias bíblicas, y las pocas que tenían eran fuera de contexto, mal usadas y mal interpretadas. Por lo tanto, Dios usó aquel encuentro, que para mí fue humillante en principio, pues para mostrarme que yo no conocía ni el evangelio ni las escrituras a profundidad. Eso detonó pues en lo que ya Dios venía trabajando con nosotros, y era en una búsqueda de conocer la verdad a través de las escrituras y de la autoridad de la palabra. Me recuerda el texto sobre todo del capítulo 17 de Hechos, capítulo 17, versículo 10, donde los de Berea abrían sus rollos, abrían las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo enseñaba era cierto. Era justamente lo que nosotros no hacíamos. Y nosotros sencillamente aceptábamos cualquier cosa que una persona que dijera que era cristiana dijera y enseñara, sencillamente porque lo decía esa persona, o repetíamos cosas que otros decían o que libros decían, pero no hacíamos como lo debería. No buscábamos en las escrituras a ver si esas cosas eran ciertas, no con un espíritu crítico, sino con un espíritu de no ser engañados o no desviarnos del camino de la verdad. Yo, en el libro dice, Dios en su gracia usó a Lázaro para que nos diéramos cuenta que profesar a Cristo, asistir a una iglesia, ser líderes, enseñar a otros, a lo mejor en la escuela dominical, o como tú, Moisés, que aún predicabas, eso no era suficiente. Nosotros necesitábamos rendir nuestra vida absolutamente, como tú dices, a la autoridad de la palabra. Y wow, Moisés, ¿cómo cambió nuestra vida? Totalmente. Todo cambió. Cambiaron nuestras motivaciones en el ministerio, cambió nuestro deseo de buscar y escudriñar la verdad a través de la palabra, que antes podía existir, pero con motivaciones incorrectas, porque uno lo buscaba quizás para posicionarse o para desarrollar un nombre, pero aquí Dios nos ayudó a morir a nuestro yo y a nuestro viejo hombre. Nos ayudó incluso a traer el pecado a flote, nos ayudó incluso a extendernos gracia en el matrimonio de una manera que no conocíamos antes. Por eso es que conocer el evangelio desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva
práctica también nos ayuda en nuestro diario vivir y es importante. Pablo en Filipenses 1:9, en Colosenses 1:9, oraba para que Dios ayudara a estas iglesias a que crecieran en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra y la verdad de Dios, de manera que pudieran actuar de manera y vivir de manera que honraran a Dios. Y a veces miro atrás y me recuerdo que yo pensaba que el Evangelio era solamente la puerta de la vida cristiana, cuando realmente el Evangelio lo es todo, absolutamente todo. Y a veces nosotras pensamos que necesitamos 3 pasos para cambiar o necesitamos simplemente una motivación más para ser la mejor versión de mí misma, pero nada de eso realmente va a producir un cambio que perdura. El Evangelio, como tú decías, es algo que yo creo para salvación, pero es también la forma en la que yo vivo mi vida cristiana. El Evangelio me sostiene cada día. Por eso que la idea central que hablábamos decía que el punto de partida para conformar tu vida a la verdad es tener un entendimiento correcto del Evangelio. ¿Y qué puede pasar? Que al igual que nosotros, tú te encuentras en el momento donde pensabas o piensas que tienes un entendimiento correcto del Evangelio. Bueno, si tu entendimiento del Evangelio es correcto, entonces te va a llevar a rendirte a la autoridad de la Escritura, al señorío de Cristo y a vivir de una manera que sea coherente con esto. No pensando en ti, no levantando tu nombre, sino el nombre de Cristo, extendiendo gracia, perdonando cada día, recibiendo el perdón que Dios nos da, viniendo en confesión delante del Señor. El Evangelio, y de lo cual hemos estado hablando tanto, nos da el marco para nosotros caminar de una manera que honremos al Señor. Ahora bien, ¿qué te parece, Bexy, si conectamos con Lázaro, que en ese momento fue la persona que Dios utilizó para confrontarnos y para traer luz a nuestra vida y mostrarnos esos puntos ciegos en nuestro andar de fe? ¿Por qué no conectamos con él? Hola, Lázaro, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. ¿Pudieras darnos una definición de lo que es el Evangelio? Hola, Moisés y Betsy. Qué bueno oírles, mis hermanos. Miren, la verdad es que es una dicha poder hablar del Evangelio. El Evangelio lo define claramente 1 Corintios 15, donde dice que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados conforme Dios ya lo había prometido en las Escrituras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme estaba escrito en la Escritura. Y dice que si recibimos esa palabra y la retenemos, somos salvos. Así que hay una situación y es que nosotros estamos perdidos. Estamos en una condición triste y miserable. Y la condición nuestra es que nosotros no amamos a Dios, no percibimos a Dios y estamos todo el tiempo distantes de Él, amándonos nosotros mismos y nuestros propios caminos. Pero miren qué buena noticia, que nosotros aún mereciendo condenación, Dios envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, a morir por nuestros pecados, para liberarnos de nosotros mismos, del pecado y de la condenación eterna y de la ira de Dios. La verdad es que la ira de Dios está sobre todo pecador que ha abrazado lo temporal por encima de Dios. El Señor Jesucristo tomó forma de hombre y tomó nuestro lugar para liberarnos. Esto es una tremenda noticia, pero es una muy buena noticia para todo aquel que se entiende pecador, que se siente desesperado por su condición y que está ansiosamente necesitando un Salvador. Cristo te está ofreciendo la buena noticia de que Él vino a tomar tu lugar y que ya tú puedes ser libre de la esclavitud del pecado. Claro, todo aquel que llega a conocer a Cristo ha despertado a una nueva realidad. Así que recibir a Cristo no es sencillamente una decisión, es un cambio de condición, es un estado del alma que ha cambiado, donde la visión de la vida, del pecado y de Dios ha cambiado para siempre. Y yo me veo todo el tiempo dependiente de Jesucristo como mi sustituto y como mi todo, como mi Señor. Así que no es solamente un hecho de recibir un regalo, de, bueno, tus pecados se perdonan y ya ahí queda todo. Es haber despertado a la realidad de que mi condición sin Cristo es terriblemente espantosa. El Evangelio también, dice la Biblia, es poder de Dios, porque logra hacer algo en el corazón que nada más puede hacer.
y es movernos a arrepentimiento y a una genuina confianza y dependencia o fe de la persona de Jesucristo. Así que esa transformación la hace el mismo poder del Evangelio, tomando a enemigos y a rebeldes contra Dios como nosotros y transformándonos en personas humilladas, quebrantadas y totalmente dependientes de Cristo. Nos colgamos de Cristo, nos abrazamos de Cristo como nuestra única esperanza. Wow, realmente, Moisés, así como decía Lázaro, para nosotros abrazar la buena noticia del Evangelio, nosotros tenemos que comenzar con las malas noticias, y esa era la parte del cuento que yo no me sabía. Yo pensaba que yo estaba en una gran necesidad de salvación y que el Señor iba a darme una mejor vida y que tenía un plan maravilloso para mí. Pero yo no tenía idea, Moisés, de la mala noticia. Y muchas veces no tener un entendimiento de la mala noticia o del estado espiritual en el cual se encuentra una persona que no ha sido salva no te ayuda a valorar ni a atesorar la buena noticia. Por eso es que decimos que, y como bien definía nuestro querido hermano Lázaro Sierra, si nosotros no vemos esa condición espiritual y nuestra incapacidad de poder justificarnos nosotros mismos delante del Señor, si no conocemos que somos incapaces de buscar a Dios, si no conocemos nuestra incapacidad de llenar el estándar de Dios, de deleitarnos en el Señor más que en las cosas de este mundo, que estábamos separados de Dios, muertos, enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, que estábamos ciegos a la verdad de nuestra necesidad y nuestra miseria espiritual. Si no entendemos eso, entonces no vamos a entender la magnitud de lo que Cristo hizo, el valor que tiene la obra de Cristo, y tampoco vamos a entender lo que significa correr a Cristo. Entonces, por eso es que la parte bonita, que muchas veces es la que la gente quiere escuchar, imagínate tú a una persona que es egocéntrica, que vive para sí mismo, que tú solo le digas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, eso es una verdad, pero está incompleta. Esa persona egocéntrica, esa persona pecadora, no redimida, necesita escuchar, usted está muerto en sus delitos y sus pecados, y Dios tiene un plan que ha provisto para sacarte de esa miseria espiritual y de ese estado de condenación en la que tú te encuentras. Así es, y es muy importante entender que estas malas noticias no solamente describen a la persona, el prototipo de persona muy pecadora como tenemos en la mente, también describe a esa joven que a lo mejor piensa que nunca ha roto un plato y que tiene toda su vida en la iglesia y que no se considera tan pecadora, que es como yo me identifico. Yo toda la vida estuve en la iglesia, yo realmente no me sentía y no me veía tan pecadora, pero cuando yo me di cuenta que ese era el diagnóstico de mi vida, mi realidad, fue cuando yo pude abrir mis brazos al cielo y decir, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Me rindo completa y absolutamente a ti. Y muchas veces nuestro entendimiento de lo que es bueno es cuando nos comparamos con el que está al lado mío, o con el delincuente, o con aquel que sus pecados son más públicos que los míos. Cuando yo me comparo con él al estándar, yo puedo decir, claro, yo soy bueno. No, tú no eres buena. Tú no eres buena, porque el estándar no es quien ha hecho algo malo comparado contigo. Tu estándar es Cristo. Y ante ese estándar todos quedamos cortos. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No llenamos el estándar, no alcanzamos el estándar. Y yo creo, Betsy, que también un mal entendimiento del Evangelio es pensar que el Evangelio solo es para pecadores, solo aplica para mí al momento de mi salvación, y que yo no necesito el Evangelio, ni hablo del Evangelio, ni predico del Evangelio en el día a día. Bueno, eso no es así. Y yo quiero que le volvamos a preguntar y conectar con Lázaro ahora con una segunda pregunta. ¿Por qué yo necesito el Evangelio todos los días? ¿O de qué manera el Evangelio me ayuda todos los días de mi vida a vivir de una manera que honre a Dios? Claro, Moisés, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, lo que ha sucedido es un milagro. Es que Dios le ha dado su espíritu a esa persona y ha cambiado no solamente la forma en que pensamos, sino también la forma en que sentimos y vivimos. ¿Y esto por qué? Porque Cristo comienza a ser la pasión de nuestra vida y su espíritu se une al nuestro. Y el espíritu de Cristo nos va a todo momento a llevar a amor a Cristo y amor al prójimo.
cuando el sentido del gusto de nuestras almas queda transformado. El pecado comienza a sentirse constantemente amargo y Cristo se convierte en constantemente dulce. Nuestros deseos son transformados por el Espíritu de Dios. Vivimos deseando a Cristo, su palabra y su voluntad por encima de todo, no porque tenemos que hacerlo, sino porque lo deseamos. Es el agua que sacia nuestra sed y es el pan que quita nuestra hambre. Es el oxígeno que no dejamos de desear y de respirar. Gracias, Lázaro. Tremenda, ¿verdad? Es nuestra oración que así como Dios te usó para llamar a nuestra atención y para fijar nuestros ojos en la palabra de Dios, así también muchas jóvenes en el día de hoy fijen sus ojos en la única verdad que transforma, la palabra de Dios. Sabes que Lázaro es una de las personas que yo conozco que mejor definen el evangelio y que tiene claridad para comunicarlo. Hacíamos un programa juntos y siempre disfrutaba sus aportes y aportes como este, un programa de radio juntos. Así que muchas bendiciones a nuestro querido Lázaro. Betsy, nosotros a la luz de lo que él ha dicho y de esa verdad que él ha dicho, pues eso entonces nos introduce a una realidad que tú abordas muy bien en el capítulo 10, cómo me transforma la verdad del evangelio. Y eso que él ha dicho y lo que hemos venido hablando, cómo nosotros lo podemos ver ahora desde una perspectiva práctica en el día a día. Bueno, mira, para responder esa pregunta, yo primero tengo que decir que yo había creído tantas mentiras de lo que era el evangelio. Entonces, por eso mi vida no cambiaba y yo veía que una y otra vez me tropezaba con la misma piedra una y otra vez. Y me daba cuenta que yo había pensado que el evangelio era un listado de reglas. Uh-huh. Yo había pensado que era lo que yo tenía que hacer para ganarme el favor de Dios, lo que tenía que hacer para ganarme la salvación, o que el evangelio era como el poder de Dios para ayudarme a tener una mejor versión de mí misma. Entonces, esas ideas equivocadas me llevaban a un estilo de vida y a una vida que realmente no era abundante, una vida de fracaso. Que no es libre, una vida de legalismo o una vida de moralismo que no agrada a Dios. O sea, usted no vive para una mejor versión de sí mismo. Usted vive para que Cristo sea manifestado a través de una vida de rendición a Él. Y hay tantas semillas de mentira que se han introducido en nuestra mente, distorsionando nuestro entendimiento del evangelio. Y a veces decimos, no, yo sé lo que es el evangelio, pero a veces creemos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que pensamos que haciendo tal cosa Dios me va a bendecir, o si yo declaro una cosa, entonces yo voy a hacer que suceda. Que tengo poder en mi palabra y que debo de dar para recibir, sembrar para cosechar, y que mi estado espiritual se refleje en mi estado material. Un evangelio distorsionado y exactamente, satánico. Sí, como dice en la página 43, el evangelio me coloca a los pies de la cruz porque me recuerda que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para merecer o ganar una salvación tan grande. Aplasta mi orgullo, como tú decías, y me humilla para reconocer que solo Dios es digno de gloria. Y me ayuda a entender que alguien sin vida, que yo estaba muerta, no puede amar. Y que si yo hoy le amo a Dios es porque Él me amó primero. Y me recuerda que el amor que yo tengo a Cristo es solamente una respuesta a mi amor por Él. Entonces, todo cambia, todo absolutamente cambia cuando yo comienzo a entender, ¿tú sabes qué? Los beneficios que yo he recibido en el evangelio, como por ejemplo, ahora ya yo no soy esclava del pecado. Uh-huh. Y ahora yo puedo entender y reconocer que aunque antes yo era esclava del pecado, yo obedecía sus órdenes, ahora Cristo rompió esas cadenas y yo ahora no tengo que vivir atada a ese pecado, y por la fe yo soy completamente libre y comienzo a caminar como quien es libre. Así es, y qué de esa justicia que te ha sido imputada a ti. Wow. El hecho de que ahora Dios te ve completamente justo por la obra de Cristo. Qué del hecho de saber que yo ahora no tengo que hacer nada para ganarme un favor extraordinario de Dios, porque Dios está perfecta y completamente satisfecho en Cristo. Eso quita de mi corazón una angustia y una ansiedad de querer vivir por obras, de querer hacer cosas para tratar de impresionar a Dios. Escucha, joven verdadera, no vas a impresionar más a Dios. Ya Dios está completamente impresionado por la obra de Cristo, si lo podemos decir de alguna manera. Dios está completamente satisfecho por la obra redentora de Cristo. Y qué
si pensamos, somos adoptadas. Éramos huérfanas, desprovistas de todo bien. Sin embargo, ahora Cristo nos ha hecho parte de la familia de Dios. ¿Y cómo eso me cambia en el día a día? Que yo no tengo que mendigar aprobación de otras personas. Yo no tengo que mendigar las migajas que el mundo me ofrece, porque yo tengo un lugar en la mesa del Rey de Reyes. Y yo tengo en la aceptación que yo ando buscando. Eso que tú dices de la adopción es tan importante, porque Dios pudo haberte perdonado y dejar tu cuenta en cero. Dios pudo haberte declarado justo y dejarte ya santo completamente, pero se fue allá al extremo de hacernos ahora sus hijos, parte de su familia y coheredero del reino. Betsy, ¿y qué de la noticia que nos da la esperanza para una vida eterna? ¿Qué de esa promesa de resurrección? El evangelio no quedó en la cruz. El evangelio no queda en nuestra corta vida de los años que duremos en la tierra, sino que también nos da una esperanza que nos remonta a la eternidad, que nos ayuda a ver que este mundo quebrado, quebrantado, caído, pasajero, es el peor tiempo que vamos a vivir en nuestra existencia, porque nos aguarda una ciudadanía celestial, cuerpos glorificados y resucitados. Mi vida cambia. Todo cambia cuando yo recuerdo que Cristo me quita ese letrero que dice culpable, injusta, esclava, huérfana, enemiga, muerta. Y me pone uno que dice libre, justa, adoptada, hija, resucitada en Cristo. Si tan solo tú pudieras entender eso, yo quisiera como entrarme en el micrófono para salir donde tú estás y mirarte a los ojos y decirte, cree esto por la fe porque lo necesitas. Cualquiera que sea la lucha que tú estés experimentando hoy, así sea una lucha por alguna necesidad de aprobación, o quizás ese muchacho que es inconverso y sabes que no debes entrar en esa relación con él, o quizás cualquier pecado sexual o cualquiera, tú le pones el nombre a tu pecado, lo que sea que tú estés luchando, esta realidad, si tú estás en Cristo, es tu realidad, de forma que ahora lo que tienes es que comenzar a vivir a la luz de esta verdad y encontrar en Cristo la provisión para cualquier necesidad que tú tengas. Y si tú no eres cristiana y has estado escuchando este episodio y has estado leyendo el libro, recuerda, la buena noticia es para ti también. Tu condición es de enemistad con Dios, tu condición es de muerte espiritual, tu condición es de ser una hija de desobediencia y de saber que la ira de Dios está sobre ti. Pero hay una buena noticia, es que Cristo ahora, por medio del sacrificio en la cruz, tomó tu lugar, cargó con tus pecados, de manera que tú respondas arrepintiéndote a tus pecados, reconociendo tu necesidad y corriendo a Él como el único medio para salvarte y perdonarte de todos tus pecados y vivir eternamente con Él. Pero debes de correr a Él. Y si esa es tu condición, busca a alguien que sea cristiano, que tú conozcas, que esté también leyendo el libro, y dile que te dirija a Cristo y que te pueda enseñar más acerca del Evangelio de Cristo. Moisés, tenemos que continuar la conversación, pero en esta ocasión vamos a seguir en YouTube. Así que conéctate con nosotros este jueves a la 1 p.m. hora del centro. Y ahí vamos a estar hablando contigo ya en vivo. Lleva tus preguntas o envíalas por correo a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com, o envíala en un mensaje directo. Y ahí estaremos Moisés y yo contestando tus preguntas y vamos a seguir esta conversación. Que el Señor te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.